¿Qué tal, camarada? Estás escuchando el episodio número 72 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y puede que estemos de acuerdo con el comunismo, puede que no, pero hay una cosa que es segura que se tiene que repartir equitativamente entre las personas, y es el conocimiento. Здравствуйте, как дела? Он мой папа, его зовут Фернандо. Меня зовут Руби Navarro. Добрый пожаловать на Chismes de Historia y Ciencia. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy andamos muy rojillos. Bienvenidos a nuestro episodio número 72, si no me equivoco. Y pues nos andamos sintiendo más rusos y comunistas que nunca. Bueno, pues el tema lo merece. Así es. Hola a todos, yo soy Fernando Navarro y quien acaba de darles la bienvenida es mi preciosa hija Rubí, que los saludó en uno de los idiomas que domina. Bueno, así que digas que lo domine al 100, pues no, pero alguito, algo. No destona. Y hoy vamos a conversar sobre un tema, sobre un personaje. Este personaje fue el máximo ideólogo del comunismo, del marxismo en la Unión Soviética. Fue el máximo líder en cuanto a logros y también fue el artífice de lograr concretar la revolución rusa. Yes, sir. Obviamente, pues yo creo que están pensando en Lenin, pero no. Estamos hablando de Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky. Sí, señor. Así es, porque de seguro, como ya dijiste tú, pues la mayoría pensamos primerito en Lenin, porque es quien más se nos menciona en la Revolución Rusa, en cuando se derrocó a los Romanov, etcétera. Pero hoy vamos a descubrir que al parecer en quien estaba detrás intelectualmente de la mayoría de estas situaciones era precisamente León Trotsky, pero también sabemos que el régimen comunista pues era criminal en muchos sentidos. Sí. Cosa que a este personaje no le gustaba. Precisamente él quería pues que tuviera un régimen comunista, pero bien hecho, justo, o sea, no basado en tanto en ser unos criminales, básicamente. Entonces, no, y él detestaba el culto a la personalidad. Detestaba el culto a la personalidad. Lenin y Stalin tenían un culto a la personalidad. Más Stalin. Más Stalin. Entonces, él decía que realmente lo relevante era la revolución y la dictadura del proletariado, lograrla, pero que la figura de quien lo hiciera era irrelevante. Exacto. Él así lo pensaba. Que me suena sensato. Sí, ¿verdad? Sí lo era, porque en realidad era el máximo convencido del marxismo, el máximo convencido de la dictadura del proletariado y el máximo luchador de tal efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre él, sobre León Trotsky. Y vamos a ver de dónde salió el nombre de Trotsky. Está simpático. Está simpaticón de dónde salió. Muy bien, comencemos. Muy bien. León Trotsky nació el 7 de noviembre de 1879. Él nació en una pequeña aldea, en una zona rural al sur de Rusia. Específicamente, bueno, ahí se llamaba Yabaknov, y estaba al sur de ¿cómo se llama bueno, fue uno de las ciudades de la Unión Soviética. San Petersburgo. No, ese fue antes. Digo, uno de los países, ¿Ucrania? Ucrania, exactamente, Ucrania. Entonces,
él nació, él era el quinto hijo de Lev Bronstein. Que precisamente Lev significa león. León, exactamente. Entonces, él es el quinto hijo y nunca ninguno de sus hermanos siguió la línea que él siguió. O sea, literalmente, porque en muchísimas revoluciones y movimientos políticos y movimientos ideológicos participan tus hermanos, tus parientes. Aquí no, él era un lobo solitario en este sentido. Lo dejaron solapas. O lo dejaron o asumió que ese era su camino y que no iba a involucrar a nadie, sino que si no quería hacerlo, ¿verdad? Pues sí. Su papá, Lev Bronstein, era un agricultor pues relativamente exitoso. O sea, y era difícil porque ellos eran judíos y no hay ningún país que tenga el récord de matanzas de judíos como lo tiene Rusia. Rusia inclusive tenía acuñado una palabra para el perseguir y matar judíos, se llamaba pogroms. No manches. Entonces, inclusive cuando estaba el zarismo, cuando estaban los zares en Rusia, siempre que había un problema serio donde la gente se inquietaba, fueron los judíos. Si había sequía, los judíos, a matar judíos. Si había una epidemia, judíos. No manches. Si había una sequía, los judíos. Si llovía mucho, eran judíos, etcétera. O sea, verdaderamente era despiadado. Curiosamente, o sea, eso es, obviamente lo hacen con intención de denostarlos, de pisotearlos y eso, pero al mismo tiempo les están dando mucho poder. Sí. O sea, resulta que ellos pueden manipularlo todo. Sí. O sea, es una estupidez. Bueno, realmente el caso judío, en alguna ocasión hablaremos al respecto, porque la frase esa que dice, lo que no te mata te fortalece, eso es lo que hicieron con los judíos. Los hicieron fuertes, los hicieron poderosos. Eso fue lo que hicieron con ellos. Hay un libro que tengo por aquí que se llama El libro de la memoria judía, que habla de todos los crímenes que han sufrido los judíos a través de la historia. Y no, Rusia se lleva las palmas. Yo creo que el 50% es de los pogroms o sea, rusos. Ni siquiera ya Hitler, o sea. No, me refiero en cuanto a número de ataques. En cuanto a número de personas, yo creo que sumando sí se llega a algunos millones, pero Hitler realmente en muy poco tiempo hizo una matanza espantosa y sistematizada. De hecho, él lo llamaba la solución final. O sea, y tenía un equipo administrativo, entre ellos estaba Adolf Eichmann, que lo capturaron los israelíes en Argentina, que él era como el mero administrador. O sea, me refiero a que los mataban de una forma que decían, ¿sabes qué? Tenemos que ser más eficientes, fíjense, o sea, el número de judíos tenía que ser más rápido, más elevado. Entonces eficientó el sistema para que hubiera muerte de judíos, pero a las cantidades industriales, literal, industriales. Sí, como si estuvieran haciendo, ¿cómo se dice? Producción en serie, ¿no? Producción en serie, exactamente, exactamente. Entonces, su primera experiencia con la injusticia de León Trotsky fue cuando tenía 8 años. Esta información me fue proporcionada, bueno, no me fue a mí, sino que hay un video de Marcos Aguinis. Marcos Aguinis, yo había leído un libro de él en 1996. Ok. Que se llama La gesta del marrano. Marcos Aguinis es un escritor argentino a quien yo admiro mucho, y él escribió algo que yo no había leído ni en un libro de Trotsky ni lo había visto. Él describió que teniendo 8 años, León Trotsky, están trabajando los campesinos en el pueblo, y entonces llegan unos espectros. Y dije, caray, ¿se estará hablando en serio, hijo? A Caracas.
Y eran unos espectros porque eran unos campesinos tan pobres que no se alimentaban y estaban ciegos por la malnutrición. Y cuando llegaban con los campesinos que estaban trabajando, y los campesinos que estaban trabajando y veían a este grupo de espectros, digámosle, pues los apaleaban, los corrían o los mataban como si fueran ratas. Entonces, es que, o sea, de corazón sí pensaban que eran espectros, ¿no? O sea, no, porque eran muy no supersticiosos, sé. ¿no? Puede ser, fíjate, porque Aguinis así dice que espectros, pero lo llama así como llegaron unos espectros. O sea, a lo mejor sí realmente dentro del pensamiento del campesinado ruso, pues sí lo eran. No estoy seguro, yo no tengo la certeza. Voy a verificar más información al respecto. Pero el caso es que, no, sabes que no creo. ¿No? Porque precisamente con 8 años que tenía León Trotsky se dio cuenta de que, como dice José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. O sea, pues sí. Los mataban así como nada, largo de aquí. Y solo lo que querían comer. Pero estos tipos iban vamos, estaban ciegos de que no comían. Estaban necesitados, súper necesitados. Exactamente. O sea, entonces, lo que necesitaban era ayuda y la gente los mataba. O sea, les estaban estorbando. Decían, no les vamos a dar de comer. Los mataban o los corrían, o sea, así literal como rata. Esa fue su primera experiencia de León Trotsky, que llegó a su casa, se lanzó a la sala y se puso a llorar. Se puso a llorar porque realmente no soportó, y no sé quién lo haría, pero en ese tiempo sabía cada cosa. Sí. Que se convertía en algo, si no normal, algo que mucha gente lo veía continuamente. Entonces, su papá lo empezó a enviar a la escuela, y él, donde iba a la escuela, se hablaba hebreo, y él pues no hablaba ni hebreo ni hablaba de yiddish, que el yiddish es como una mezcla de hebreo con un lenguaje germánico. Okay. Es muy común, inclusive en los ashkenazíes, era como su idioma oficial, por así decirlo, los judíos ashkenazíes. Ese es nada más entre judíos, ¿verdad? Así es. Entonces, tuvo que aprender, pero era muy listo. Y la mamá de Trotsky era una mujer instruida. O sea, el papá no sabía ni leer ni escribir, pero era muy listo para los negocios. Entonces, y sí quería que sus hijos estudiaran y que llegaran y tuvieran una carrera universitaria. Pero, pues, su mamá sí era una lectora. Entonces, y Trotsky era el único que le hacía caso, por así decirlo, para leer, okay, ¿no? Ah, ya. Entonces, él empieza en la escuela y lo mandan a Odessa. O sea, su papá lo manda a Odessa, donde va a recibir una mejor educación. Bueno, a Odessa le decían antes la Marsella de Rusia. Ah, okay. Era una ciudad verdaderamente bonita y cosmopolita, hasta cierto punto, podemos decir, y había algo, arte, había buena educación. De hecho, Trotsky, estando en Odessa, se involucró con un grupo de intelectuales, que seguían a un tipo que se apellidaba Vygotsky. Él era checoslovaco. Okay. Era checo. Entonces empezaban a haber algunas, tertulias, ¿verdad? Sobre el socialismo, pero a él no le interesaba. En realidad a él no le interesaba. Hizo por ahí empezó a estudiar, hizo por ahí una travesura, lo despiden, lo corren del colegio, pero logra graduarse de secundaria. Pero cuando logra graduarse de secundaria, en Rusia ya graduarte de secundaria ya era mucho, es como tal vez el college en Estados Unidos era. Entonces, okay, pero a través de volver a entrar a la escuela y, como dicen, portarse bien, no estudiar otros idiomas, no dominaba muchos idiomas. En realidad sabía a tientas de algunos idiomas, pero tenía nociones. Tenía nociones, exactamente, esa es la palabra correcta. Okay. Pero lo que sí él era un lector omnívoro. Él leyó todas las obras de León Tolstoy,
¿cómo se llama este otro? Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky, de Anton Chekhov, y ¿cómo se llama? Máximo Gorki. Máximo Gorki, o sea, él se aventó todos y le encantaba la literatura rusa. ¿Cuál es el de la madre? ¿Es Gorki? Máximo Gorki, exactamente. Ese libro está padre. ¿Sí te acuerdas de qué se trata? No. Se llama La Madre porque es un chavo que es precisamente en los tiempos en que empieza como el comunismo y empiezan a haber así como reunioncillas clandestinas y que el gobierno quiere como empezar a calmar ese tipo de grupos y era ilegal ya juntarte y hablar de ese tipo de cosas, y este muchacho vive con su mamá y su mamá se empieza a dar cuenta que pues su hijo es como rojillo, pues. Pero ella, en vez como de demonizarlo y de decir, no, ¿cómo estás haciendo eso? Como que lo empieza a escuchar atentamente las razones y eso. Y ella así como que poco a poco también empieza a leer sobre eso. Y no quiero así como que spoilear nada intenso que pase, pero se me hace como bonito eso porque... No sé, o sea, como que la actitud así de la mamá se me hizo así como que algo padre. O sea, era una señora sin educación, sin nada. Y hubiera sido más fácil como que a su hijo tratar de demonizarlo y así, pero ella empezó a entender y ella misma empezó a como que a medio apoyar el movimiento y no sé, está padre. Pues ya la literatura rusa pues es un poco cruda. Sí, bueno, yo diría que es un poco... o mucho no recuerdo cómo se llama ese adjetivo, en el que realmente, como dice Rubí, se muestra la crudeza de situaciones, de personajes, de actitudes, ¿no? Y no necesita ver cosas sobrenaturales ni nada. No, nada, es sombrío, no sé cómo decirlo. Sí, sórdido. Ándale, sórdido, es exactamente. Sórdido. Es una literatura muy sórdida. Pero para mi gusto sí vale la pena. Y bueno, pues entonces, así como dice Rubí, precisamente estos grupos que empezaban a ver el socialismo, porque ya Marx y Engels pues ya habían emitido sus teorías sobre el comunismo, sus manifiestos. Entonces, pues ya era prohibido. ¿Por qué? Porque estaban podían, si ya en 1820, cuando mataron a Nicolás I. No, en 1900. No, ese es Nicolás. Yo digo yo estoy diciendo el primero, Nicolás I. Ok. Ya, porque ya había movimientos, pero eran de anarquismo. Entonces imagínense, le aderezan el comunismo, pues no, ya estaba prohibido eso. Entonces estos grupos se reunían y había una mujer que se llamaba, era Alejandra Sokolovskaya, Alejandra Sokolovskaya, que era una gran oradora. Entonces ahí León Tolstoy trataba de refutarle sus ideas sobre el socialismo y sobre el comunismo, y ella se lo revolcaba una y otra vez. Entonces terminó enamorándose de ella. Esta mujer, claro, of course. Esta mujer, la única que me topa. La única que me... Porque él ya era un gran intelectual, había leído muchísimo, estaba preparado, y de momento, pues como les digo, no, el socialismo era algo que él era más bien, digamos, populista. O sea, él había un movimiento que era más, que el de Vygotsky era más así de populismo, pero ella ya estaba inmersa en el socialismo y el comunismo. Ok. Entonces se casan, y en 1898, pues como parte de la limpieza de ideas rusa, porque pues estaban poniendo las cosas muy candentes, nos mandan a Siberia. Y allá van los dos, a Siberia. Y estando allá, ya en 1902, León Trotsky empieza a sentirse ya muy, no solo aburrido, sino que se sentía
como desperdiciado. Ujú. Sentía desperdiciado. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? O sea, imagínate, en Siberia, que es un desierto, pero de hielo, cabrón. Siberia vas a morirte. Temperaturas de 30 grados bajo cero y... No, es terrible, ¿no? Entonces, le dice a Alejandra, ¿sabes qué? Pues me voy a intentar escapar. Vamos a escaparnos, le dice a ella. Ya tenían 2 niñas. Híjole. Una se llamaba Zinaida. Y Zinaida es la mamá del actual nieto de León Trotsky, que está en el Museo de Coyoacán, en el Museo de Trotsky. Él lo puso, ¿o qué? ¿O qué tiene que ver el nieto? El nieto es el único sobreviviente. Ah, porque ok. fueron matando a los hijos de Trotsky. Y este muchacho vive aquí en México. Bueno, ¿cuál muchacho? Ya es una persona. Sí, me imagino, grande, es un señor. imagínense, era un niño en 1940, pues ya no paga tenencia hace buen rato. Ya. Entonces, bueno, el caso es que tiene 2 niñas y le dice a Alejandra, ¿sabes qué? Tú vete. ¿Pero cómo los voy a dejar? Tú vete, nosotros aquí nos quedamos. O sea, realmente se sacrificó y dijo, tú tienes que seguirle, es que tú tienes que... Tú eres muy valioso, tus ideas son muy valiosas y tienes una gran capacidad de orador Ujú. y de liderazgo. Márchate. Y se va en un trineo. Bueno, era un tipo que cargaba leña. Y no, hombre, estuvo de aventura su escape, porque lo persiguieron hasta lobos, hasta lobos y tenían que ir lanzando, no lanzando, sino con antorchas encendidas para retirarlos, para poder huir. El caso es que León Trotsky llega a Irkutsk. En Irkutsk se hace de una pasaporte, y ese pasaporte no tenía nombre. Pero como él, estando en la prisión, su guardia, que lo trataba del nabo, se apellidaba Trotsky, y él se puso León Trotsky. O sea, realmente humor negro, ¿no? De León Trotsky. Y así Rusos. se puso así, ¿no? Y huyó hacia Londres, porque en Londres estaba Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Pero previamente él estuvo en algunas ciudades europeas donde creó un periódico. Y él asimismo no escribía como León Trotsky. Él asimismo se llamaba La Pluma, nada más así. Ok. Y ya había habido hubo una segunda internacional, lo que le llamaban la segunda internacional, la tercera internacional, donde los comunistas iban poniendo de acuerdo cómo tendría que ser un estado, una organización, un gobierno comunista. Entonces la segunda internacional, participó Trotsky, pero no le gustó cómo se desempeñó, porque en realidad se creó una división. En la segunda internacional fue donde nacieron los mencheviques y los bolcheviques. Ok, ajá. Donde Lenin era totalmente, pues, digamos, totalmente simpatizante con el bolchevismo, que en realidad bolchevismo y menchevismo no es una palabra extraña. Menchevique quiere decir la minoría, y los bolcheviques la mayoría. That's it. Ay, cuánta imaginación. Entonces, y aparte la ideología, o sea, porque los bolcheviques eran más radicales, era de aquí vamos a tronar a quien se ponga enfrente, porque para lograr la dictadura del proletariado, pues no va a ser pidiendo permiso. Sí, lo ni va a pudimos ser ver. diciendo, oigan, pues cómo ven, muchachos. Y los mencheviques decían, no, tendremos. Con los mencheviques participaban más burgueses. Ah, ya. Y su líder, Kerensky, Alexander Kerensky, era más moderado. Decía, no, o sea, vamos llegando por la vía de las urnas y vamos integrando un gobierno donde, pues, toleremos, hagamos que participen y
y no vamos a andar quitándole tierras a nadie ni andar quitando, no, tenemos que integrar poco a poco. Entonces, te nota que eran burgueses porque no sentían la necesidad. Exacto. O sea, no se estaban muriendo de hambre, podían pensar más tranquilos. Era lo que le decía Lenin, no, es que no. ¿Te has ido al campo? ¿Has visto cómo vive esa gente? ¿Has visto cómo los campesinos literalmente en ocasiones se encuentran en su cabaña cadáveres que tienen 6 meses porque no tenían que comer? No, estás malo. Entonces, o sea, hace una lucha enconada. Llega 1905 y en 1905 Rusia y Japón entran en batalla, la batalla de Tsushima. En esa batalla había una zona pegada a Kamchatka, la península de Kamchatka, que está muy al extremo oriente de Siberia y al sur, es al oriente y al sur, que reclamaban las dos partes. Entonces, en ese momento los japoneses estaban creciendo mucho en cuanto a lo económico, en cuanto al armamentismo, en cuanto a muchas cosas. Habían cambiado varias costumbres. Inclusive los ingleses se burlaban de ellos porque se ponían smoking, se ponían sombreros de copa y pues estaban muy bajitos. Y ahorita ya muchos japoneses son tipos muy altos, como ha pasado con la evolución de las alturas, ¿no? De las estaturas, pues. Pero se reían de ellos, pero ellos la tomaron en serio, o sea, cortaron las coletas. Al cortarse una coleta, un individuo que era como un patrón o un gran líder en Japón, era verdaderamente renunciar a sus tradiciones, renunciar a su forma de vida para incorporarse a la nueva tecnología y al nuevo comercio mundial. Ven, desde ahí viene lo de cortarse el cabello, estás cerrando ciclos. Entonces, se genera la batalla de Tsushima, que para los rusos fue muy complicado porque tuvieron que darle toda la vuelta, porque salieron de San Petersburgo, que está pues en el Atlántico, a darle la vuelta y llegar hasta el Pacífico, bordeando África, porque no les dieron chance de pasar por el canal de Suez. Entonces, y llegan a pelear y les ponen una revolcada, cosa que a los japoneses los levanta, se sienten, dicen, ya somos una potencia, cabrón. No, que tus chaparritos, ya somos potencia, güeros, y no la pim pom papas. y la gente en Rusia, pues molestísima, o sea, derrotaron a la gran potencia, el imperio ruso, o sea, super gigantesco territorio, con 120 millones de habitantes, y se los truenan estos chales. Que vende una isla ahí nomás. Entonces, fue algo que realmente la gente estaba muy enojada, muy enojada. Y en ese tiempo ya estaba el zar Nicolás II. Y entonces, como había gastado mucho dinero Rusia en esa aventura de guerra, pues no había para comprar muchas cosas, por lo tanto empezó a haber mucha hambre. Y fueron al Palacio de Invierno muchos campesinos a decir, ¿sabes qué? Denos algo, denos de comer. Nos estamos muriendo, güey. Nos estamos muriendo de hambre. Y entonces hubo una represión espantosa. Directamente, miles de muertos en las calles a disparos por andar protestando. Entonces, o sea, imagínense, esto ya lo platicamos en el de los Romanov, pero imagínense que estás muriéndote de hambre, tú vas a pedirle tranquilamente, pacíficamente, por favor, nos estamos muriendo de hambre, por favor, haz algo. O sea, estaban cantando, era en paz. Exactamente. Te estás muriendo de hambre y vas en paz todavía, y luego los empiezan a matar. O sea, ¿ustedes no se emputarían? Sí, en realidad pasa eso, y tanto bolcheviques como mencheviques dijeron, esto es lo que queríamos, esto nos va a ayudar. Para esto también León Trotsky se da cuenta de que quien puede generar la revolución, quien puede realmente generar una lucha permanente para, valga la redundancia, para la permanencia del comunismo, tenían que ser en las ciudades, tenían que ser
en las ciudades, o sea, los urbanos, los Claro. ciudadanos, porque los campesinos difícilmente podrían, porque no podían organizarlos y porque estaban muy dispersos, y tercero, pues ellos no querían saber nada, ellos querían nomás comer, cabrón, o sea. Entonces, Trotsky se dio cuenta de eso, dijo, y le dice a Lenin, ¿sabes qué? Si algo se puede lograr es en las ciudades. Tenemos que reclutar en las ciudades. Pero Lenin estuvo desde el principio, porque según yo a él lo trajeron ya que mataron a Nicolás, ¿no? Pero te estoy hablando que no estaba en Rusia. Él en ese momento no estaba en Rusia. Por eso, pero aún así dirigía todo desde lejos. Sí, desde Londres. Órale, ok. No, él muchos lo reconocían como el líder. Nunca escribió un libro. Se escribió un libro que Lenin lo escribió, pero en realidad fueron un grupo de compiladores que escribieron sobre las ideas de Lenin. Pues sí. Pero el que realmente, y mucho menos Stalin difícilmente sabía leer y escribir. El que escribió 12 libros fue León Trotsky, Ahí está. que era el intelectual realmente del grupo de los tres grandes líderes, ¿eh? Lenin, Stalin, que Stalin se llamaba Joseph, bueno, no me acuerdo ahorita, porque Stalin quiere decir acero. Ajá. Y él se llamaba Joseph Shugasvili, algo así como con D primero. Shugasvili. Okay. Ese era realmente su apellido, pero él se puso Stalin más pegajoso y para imponer una imagen, ¿no? El acero. El güey estaba complejado también. Sí, porque estaba chuequito, ¿no? Tenía una serie de, bueno, él le caía muy mal Trotsky, porque decía que era un intelectualoide, y Trotsky decía que era un tipo que no tenía ni educación, que era muy áspero, que era muy perverso. O sea, él desde un principio notó que era malvado y que era un tipo medio acampesinado. Él era de Georgia, Stalin. Entonces, Trotsky siempre lo ninguneó, siempre se decía, este pendejo, no sé qué está haciendo aquí. Pero bueno, el tipo tenía manera de arrastrar mucha gente. Sí, exacto. Lo vuelven a mandar a Siberia a León Trotsky por la revuelta de 1905. Uh-huh. Lo vuelven pero igual se vuelve a escapar, pero esta vez ya se fue a varias ciudades. Se fue a Viena, Austria. Es más, en Austria ahí conoció a Stalin, perdón. Ok. Stalin, y Stalin decía que porque Trotsky tenía una educación, era un tipo muy refinado, era un tipo muy intelectual. Y entonces se caían mal los dos. Uno porque decía, este payaso presumido que anda bien limpiecito, trae sus botas bien limpiecitas y todo. No, que el odiarlo así es por estar acomplejado, ¿eh? Exactamente, sentía ese complejo de que este otro... sí estaba educado. Uh-huh. Espérate, así tienes que tomar tu cubierto para comer, ¿eh? Tienes que cerrar la boca cuando comes, y, o sea, unas cosas así muy básicas. Y este otro dice, hijo de tu chingada. ¿Qué me dijiste? Entonces, al ir pasando los años, León Trotsky quiso organizar una nueva internacional, la tercera internacional, porque dijo, ¿sabes qué? Andamos mal. Para esto, él había tenido contacto con un tipo un individuo de apellido Paulus, no estoy bien seguro, que le sembró la semilla de lo que era la revolución permanente. De hecho, él escribió un libro que se llama La Revolución Permanente, porque León Trotsky decía que la revolución no era llegar, pum, pum, a poder hacerse del poder y se acabó. No, había que continuar renovándose, ver qué había que mejorar cada ocasión, claro, ver cómo los ciudadanos vivían con mejor calidad de vida y llevar la revolución a todo el mundo.
o sea, lo que había dicho Marx originalmente. Entonces, él escribe la revolución permanente, y luego se empieza ya a empaparse más, empieza a vivir en varias ciudades de Europa, donde él escribía. Él fue el que creó el diario Pravda. No. El Pravda a la fecha sigue circulando. ¿Ah, sí? Entonces él fue el que lo creó, el Pravda. Entonces, ya en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y Rusia pues se involucra. Cosa que ellos como intelectuales decían que no. Dice, oye, espérate. Primero tenemos que darles de comer a la población y luego ya nos metemos acá a defender el honor. Pero es que ahí había un compromiso muy, muy serio, digámoslo de esa manera, con los serbios, porque eran los hermanos. Rusia era el hermano mayor de los serbios, y precisamente el Imperio Austrohúngaro pues le había declarado la guerra a los serbios, porque ahí empezó la guerra. Entonces sí había ese compromiso de, pues tengo que ayudarlos, y aparte pues ya ingresan Francia e Inglaterra, que eran aliados de Rusia. Esto pues generó ese gran compromiso, llamémosle. Hacía unos años Trotsky había vivido en París, y ahí conoció a su segunda esposa. ¿Y a la otra qué? No. O sea, no sabemos ya si... No, sí. Después la asesinaron, después superó. Pero eso ya fue... Pero como quedó ella sola en Siberia con sus hijas, él siguió su propia vida, por llamarlo de una manera, ¿no? Mira tú. Sí. Qué manera de ir por cigarros. Sí, o sea, vuelvo en un momentito. Más voy a iniciar una revolución y en una chancita vuelvo. Una chanza. Una chanza nos vemos por aquí. Y ya después, ¿qué crees? No hubo chanza. Oye, hasta te volviste a casar. Pues, ¿qué crees? O sea, me obligaron. Ay, raza. Muy bien, y esta se llamaba Natalia Sedova. Natalia es su segunda esposa, con ella tuvo 2 hijos. Ok. Ya lo acompañaba, ya era su, pues prácticamente, pues era su cónyuge, por lo tanto lo acompañaba en sus, digamos, en sus aventuras. Pues sí. Rusia empezó, llegaban los soldados por millares todos los días, y con ¿cómo se le llama? Sin un brazo, sin una pierna. ¿Mutilados? Mutilados, cabrón. Y con hambre. Nomás querían comer, cabrón. Y llegaban, y ya era una situación verdaderamente insostenible. En ese tiempo, Nicolás II, pues, le decía, ¿por qué está la gente como tan inconforme? ¿Y qué creen? Que su gente, sus consejeros encontraron una manera. Había un libro que se llamaba Diálogos desde el Infierno, que lo adaptaron al ruso y le pusieron los protocolos de los sabios de Sion. Es el libro que más daño le ha hecho a la humanidad. De hecho, yo lo tengo aquí. En ese libro hablan hasta en primera persona diciendo, somos bien malotes, o sea, según esto, se pusieron de acuerdo los judíos para trastocar el orden mundial. Y le dijeron al zar, mira, cabrón, es que pinches... Está la clave, güey. Está la clave, pinches judíos están provocando todo esto. La gente, pues, no sabe bien cómo está, y estos güeyes están revolcando las aguas. Fue en 1920 cuando un corresponsal inglés les dijo, ¿saben qué? Es una falsificación. Pero ¿saben quién hizo caso? Hasta la fecha hay gente que cree en ese libro. Los protocolos de los sabios. Oh, por Dios, háganme cuenta que dicen, vamos a hacer que tal cosa suceda para que los muchachos sean unos ignorantes. O sea, como caricaturesco, pues. Caricaturesco, realmente. Entonces, y uno dice, no, mira. Digo, unos dicen, porque me refiero a algunas personas con las que he conversado al respecto, y dicen, no.
Yo no por lo que diga el libro, sino porque lo que dice se está cumpliendo. Dije, ay, cabrón, hasta profetas eran estos güeyes, ¿no? Órale, güey. Pero en fin, vamos a dejar ese tema. Ya León Trotsky, en 1917, se va a Nueva York. Curiosamente, y digo curiosamente porque, pues no, como que no casa, tenía muchos seguidores en Estados Unidos. Oh, sí está curioso. Entonces, estaba en 1917, a principios de 1917, en enero específicamente, cuando sale la noticia de que han derrocado al zar Nicolás II. Y se crea un gobierno provisional, precisamente los mencheviques, que estaban liderados por Alexander Kerensky. Entonces, le dan esa noticia a León Trotsky y dice, ¿cómo ves? Dijo, no, pues vámonos. Y él no tenía ni un año de haber llegado, cabrón. Y ya otra vez, y vaya, que en ese tiempo, en barco, y le decían, pues no meses iba a tomar durabas. un vuelo, ¿verdad? Ay, pues ¿a qué hora sale el vuelo para Moscú? Bueno, en ese tiempo la capital era San Petersburgo. Ah, sí. ¿A qué hora sale un avión para San Petersburgo? Sale hasta mañana, y no me digas. Ah, pues llego pasado mañana, disculpen. Ay, y con la prisa que traigo. Meses, cabrón, meses viajando, ¿no? Y llega y hay una, digamos, como una lucha, como una especie de indecisión cuando llega con Lenin y dice, oye, pues ¿qué hacemos, Carlos? Ya estos cuates ya se apoderaron, ya se hicieron del poder. Y entonces León Trotsky dice, bueno, ahorita se hicieron, pero ya León Trotsky ya tenía la experiencia de haber creado unos consejos con unos grupos liderados en células que les llamaban soviets, por eso se llamó la Unión Soviética. Ah, okay. De hecho, soviet quiere decir eso, como consejo, como un consejo. Oh, ya. Entonces ya tenía de campesinos, de la fábrica de dulces, la fábrica de ladrillos, la fábrica de vestidos, o sea, él ya tenía sus soviets integrados. Entonces, y le dice a Lenin, ¿sabes qué? Vamos aprovechando esto, ya tenemos a muchos organizados. No, pues a lo mejor ya ni se acuerdan cómo está el real y o sea, y llega un momento en que León Trotsky reúne a un grupo donde estaba Lev Kamenev, donde estaba Joseph Stalin, donde estaba Lenin y el propio León Trotsky. Y le dice, ¿saben qué? Vamos a tener que irnos contra este gobierno. Oye, pero ¿sabes qué? Ellos están manifestando que va a haber elecciones. No hay que dejarlos. Esto no es una democracia. Tenemos que ir sobre ellos. Esto ya no puede demorar. Y pues Lenin dice que sí, Lev Kamenev lo mismo, y el que duda es Stalin. Dice, no, güey, nos van a matar estos cabrones. Ay, primero sí, muy cobardillo. Pues la mayoría ganó, y pues ahí Stalin como no queriendo, pues levantó la manita para no verse ahí, pero él dudó, y eso está perfectamente registrado de que, pues que él dudó, él que dijo, se le frunció. Bueno, si todos quieren, pues adelante, pero yo creo que a ver cómo nos va. ¿Y qué hace Trotsky? Trotsky va oficina por oficina, oficina gubernamental, oficinas de fábricas, y en todas integra un grupo de soviets que dice, cuando yo les diga, vamos a tumbar al gobierno provisional. Y así lo hacen. ¡Hala! Y fue realmente una revolución muy pacífica, se puede decir, porque hubo 6 muertos, o sea, en realidad, digo, claro, un muerto es un muerto y hay que llorarle, ¿no? Pero 6 muertos para haber derrocado a todo un gobierno, un gobierno titubeante. Se apoderan del gobierno en Rusia, y para eso Rusia una de las promesas era retirarse de la Primera Guerra Mundial porque estaban sufriendo derrota tras derrota tras derrota. Y entonces, como León Trotsky sabía alemán, Lenin lo mandó a firmar el Tratado de Brest-Litovsk, que era prácticamente ir con los alemanes y con los austríacos y decirles, ¿sabes qué? Me rindo, ¿cuáles son sus condiciones? Pero les ponen unas condiciones de varios territorios, Letonia, Lituania, Bielorrusia, se las tenían que
¿cómo se dice? Ceder. Entonces, ¿tú crees? Pues dice, pero pues tenemos que conseguir la paz. Y entonces, entrevistándose con Lenin, le dice, oye, ¿cómo ven? Me están pidiendo todo esto. Y Lenin le dice lo mismo, pues, ¿sabes qué? Ya dijimos que íbamos a negociar la paz, y pues al precio que sea. Pero el Politburó, que ya era el grupo de los altos dirigentes de los bolcheviques, dijeron, no. Diles que no, cabrón. Diles que no. Entonces León Trotsky se vio como atrapado en las dos decisiones, y les dijo, y firmó un documento donde no aceptaba las condiciones. Decía, nos vamos a retirar y nos vamos a retirar en paz, pero no estamos de acuerdo en las condiciones. Y se fue. Pues atacan las fronteras en cosa de semanas, y entonces ya tuvo que decir, que está bien. Era broma. Porque ya los austriacos y los alemanes pues prácticamente habían tomado esos territorios. Entonces ya no hubo opción. Entonces lo firmó, cosa que le criticaron mucho, pero dijo, bueno, ¿quieren la paz o no? Ajá. Llega 1918, ya termina la Primera Guerra Mundial, pero entonces se viene una serie de, eran casi 20 países que participan con un ejército, porque habían agarrado a la familia del zar, y estaba en Yekaterinburgo. En Yekaterinburgo estaban prisioneros, cosa que el zar le valía, o sea, él estaba tranquilo, dijo, yo aquí cuido mis gallinitos y ya. Él no le gustaba gobernar, la mera verdad. Es más, exactamente, él ni quería gobernar, ¿cómo ni quería gobernar? Ya aquí déjenme bien a gustito con mi familia, y aquí nos quedamos. Entonces, pero viene un ejército finlandés, okay. y les llamaban, estos les llamaban el ejército blanco, o sea, a todo este grupo, pero los finlandeses venían específicamente a Yekaterinburgo a rescatar a la familia real. Entonces, en ese momento no está León Trotsky, porque León Trotsky, cuando dijeron, oye, ¿cómo vamos a hacer? Pues hay que organizar un ejército. Sí, qué fácil, ay, qué buena idea, mi Trotsky. Y Trotsky organiza el ejército rojo. ¡Hala! Lo crea en un año, crea un ejército disciplinado, capaz, una cantidad de características, y él no era militar, era disciplinado, sabía qué hay que hacer, él era estratega por intuición, era táctico por intuición, y entonces en un ferrocarril empezaron a ir a contener a lo que era pues el ejército blanco de diferentes países, y donde llegaba Trotsky se ganaba la batalla, porque el tipo era, como les decía, él era intuitivo, él solito se manejaba, ¿no? Entonces inclusive Lenin le dijeron una vez, les dijo en el Politburó, ¿saben qué? Imagínense un individuo capaz de organizar un ejército con una gran capacidad de guerra, de disciplina, y de sentido militar, y lo organiza en un año. Nosotros tenemos esa persona, se llama León Trotsky. Entonces, en 1922 sufre como un derrame Lenin, y quedó como parapléjico. Sí. Quedó como parapléjico, pero aún estaba vivo. Y Lenin da la orden de que antes de que llegaran los finlandeses maten a la familia real. Pero eso fue en 1918. Maten a la familia del zar. Exacto. Y se entera Trotsky, y pues no le gustó mucho la idea, pero dijo, bueno, pues es que pues tiene razón Lenin, o sea, si llegan los finlandeses, capturan a la familia, va a seguir existiendo ese símbolo del reinado, o sea, sí, va a seguir habiendo la esperanza de la otra mitad de los rusos de decir, vamos a recuperar otra vez nuestro gobierno, y va a haber muchos países que los van a apoyar. Como decíamos, en ese momento pues dices, ¿por qué matan a los niños? ¿Ellos qué culpa tienen? ¿Qué van a hacer? Y así, pero un hijo es un símbolo
de que él es el que tiene el derecho al trono, y si bien él ahorita no puede hacer nada, nosotros nos organizamos para que él recupere el trono. Es una amenaza. En cuanto crezca, es una amenaza. En muchas de estas situaciones de batallas terribles y de guerra, entonces, oye, ¿por qué mataban a los niños? Porque es un adulto en potencia. Así es. Es muy frío esa manera de verlo, Sí, obviamente. sí. Realmente no solo frío, sino cruel. Cruel. Pero sí él. Entonces Trotsky acepta, pues bueno, pues hablar, ¿no? Y ya en el mismo 1918 se organiza la Tercera Internacional. O sea, ya Trotsky da lineamientos precisos de cómo se va a organizar un gobierno comunista, quiénes participan, quiénes se alinean, cómo se distribuye y, estando organizados, cómo se va a continuar con esa revolución. Solito Trotsky lo hizo. No manches. Y solito Trotsky fue el que generó la revolución bolchevique. Fue Trotsky, él fue el de todo, cómo organizarlo, cómo hacerlo. Realmente, como dicen en un libro, Trotsky le sirvió en bandeja a Lenin la revolución. Wow. Significa, pero eso no significa que Lenin así como malagradecido y alzado, no. De hecho, al contrario, le dijo en una ocasión, ¿sabes qué? Ahí va este punto, que justamente a lo mejor se estarán preguntando, ok, entonces, ¿por qué después de Lenin no fue él? No fue Trotsky. Exactamente, ¿por qué fue Stalin en vez de Trotsky? Ahí va. Lenin le dice, Lenin ya se siente mal y ya le dice a Trotsky, ¿sabes qué? Pues tú vas a heredar el poder, ¿no? Y ahorita vas a ser secretario del Interior. O sea, era como su segundo. O sea, después de Lenin, él. Y le dijo Trotsky, no puedo aceptar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué, mano? Ajá. Porque soy judío. Tráscatelas. Y acuérdate, y no podemos darle las armas a nuestros enemigos de mi judaísmo. O sea, imagínense. Yo lo pienso y me da vuelta la cabeza, digo, qué feo tener que aceptar que por ser judío era muy probable que pudiera revertirse la revolución. Pues ese es un judío, eso es... Pero él lo acepta de forma disciplinada y dice, no. Que igual pudiera haber pasado con cualquier tipo de minoría que él fuera, o sea, exacto, fuera mujer, fuera negro, o sea... Pero ¿cuál es la diferencia? Que León Trotsky era muy inteligente y aparte Trotsky era un tipo que detestaba el culto a la personalidad y él decía, nosotros no somos importantes, Lenin no es importante, yo no soy importante, nadie es importante, lo importante es la revolución, que se concrete y que logremos la dictadura del proletariado, eso es lo importante. Entonces, en 1924 muere Lenin y deja como una especie de testamento donde advierte sobre Stalin. Tu madre. Pero para eso Stalin, yo pienso que esto es una opinión personal. Stalin, bueno, previamente les voy a hablar de que Trotsky cuidaba hasta muchos detalles. Por ejemplo, cuando ya traía él a su mando el ejército rojo y donde iba a hablar, él estaba vestido de piel color negro, porque decía que eso impactaba más. Y ya pueden ver muchos videos donde él trae unas chamarras de piel, porque decía, esto es imagen, cabrón, esto tenemos que también dar la imagen, damos imagen de poder. Y eso era importante para él, o sea, cuidaba muchos detallitos que otros les pasaban desapercibidos, o sea, no tenía asesor de moda ni asesor de imagen, nada. Todo estaba aquí. Propaganda 24/7. Aquí estaba todo en su cabeza. Muere en 1924 Lenin, y para ese tiempo estaba muy alejado de Moscú, porque lo llevan a Moscú, y Stalin no le avisa, le da una fecha falsa a Trotsky. Haz cuenta, ¿sabes qué? Lo vamos a sepultar tal fecha. Bueno, que fue en octubre, curioso, ¿no? Y le da una fecha disparada. 32 de octubre.
para el 35 de octubre no nos falles, güey. Ahí te vamos a esperar. Entonces resulta que llega tarde Trotsky y Lenin y Stalin señalando, mira este güey, para que vean lo que le interesaba a su líder. Ni siquiera llegó a... Qué falta de respeto. Qué falta de respeto a nuestro máximo líder. Ni siquiera vino a su sepelio, ni siquiera vino a su velorio, ni siquiera, o sea, ni se presentó. Pero mucha gente sabía que no era cierto. O sea, ellos sabían que le habían dado una fecha incorrecta. Pero para esto, ya Stalin ya se había hecho de una gran camarilla de individuos que él les estaba prometiendo. ¿Saben qué? Cuando llegue el poder, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a ganar acá, tú vas a ganar allá. Cosa que no hacía Trotsky. Porque Trotsky, al detestar la imagen y detestar el poder, el otro aprovechaba y iba subiendo como la espuma. Exactamente. Y en 1927 le empieza a quitar puestos, ¿no? Uno de ellos, secretario del Interior, ¡pum! Ya no lo vas a tener. Ya también el secretario de Defensa y Guerra también se la quita. Le quita como 4 puestos que tenía Trotsky y entonces Trotsky se da cuenta que tenía los días contados. Dijo, no, este güey no va a parar hasta que... ya mi puesto es gerente de mantenimiento. Gerente de mantenimiento de asuntos irrelevantes del cosmos. Rayos, güey. Pero es que sí sé que es el cosmos, pero no sé dónde está esa oficina. 1927 lo mandan al exilio y lo mandan a Turquía. Y él dijo, ¿en Turquía? Porque él sabía que Turquía pues era enemigos declarados de Rusia. Y resulta que lo trataron muy bien. O sea, con mucho respeto. Entonces a Stalin no le pareció, que lo están tratando muy bien, espérense. No, sí que chiste. Lo vuelve a expulsar. Y va a Grecia, va a Austria, por último Noruega, o sea, porque a cada uno, por último Francia, llega a Noruega y Stalin, ¿a dónde están peinados mis reyes? ¿Por qué lo tienen ahí este cuate? No, pues porque pidió asilo. Asilo quiero ver en el suelo, ¿cómo ven? No, pues es que ya en ese tiempo sabían de la ferocidad de Stalin. Y en 1936, bueno, se va Trotsky va hacia Francia. Y en 1936 empiezan las purgas de Stalin, donde empieza a matar a todos sus cercanos. Empezó por Lev Kamenev, que era su aliado, y Stalin hace una matanza que le digo yo, Rubí, que cada vez que la veo con cifras mayores, pero vamos a decir que fueron 20 y tantos millones de muertos en la purga. O sea, 20 y tantos millones, güey. Limpió totalmente cualquier sospecha de enemigos, inclusive entre ellas, había matado a Sergei, el hijo que tuvo con esta Natalia Sedova. Él se llamaba Sergei Sedov. Porque ya ven que, los varones tienen un apellido, o sea, cuando es una fémina, el apellido se le agrega la A. Que Ivanova. O como María Sharapova, el apellido de su papá es Sharapov. Martina Navratilova, es Navratilov. Exacto. Entonces, pues le matan una de sus hijas también, una de las hijas que había tenido con esta Alejandra Sokolovskaya. ¿Por qué? Porque eran hijos de Trotsky. No vaya siendo, no, claro. Estaba bien fácil. Esos eran de las... Y empieza una purga espantosa, o sea, había un pavor horrible. Hay hasta un libro, se los vamos a poner en las referencias, se llama Los que susurran. Ese fue escrito por un inglés y habla sobre el periodo en el que Stalin hizo una matanza espantosa de sus ciudadanos y cómo, o sea, este inglés, híjole, no me puedo acordar el nombre de este escritor, leyó diarios, periódicos,
personas que le daban información. Ujú. Y habla sobre la terrible época de las matanzas de Stalin, que no tenía, o sea, ese tipo de conciencia. ¿Cuál conciencia? O sea, era terrible, era un asesino en el poder. Le digo que hasta sus más cercanos, no vaya a ser que se les quiera ir la tentación de arrebatar el poder o hacerle sombra. Una matanza horrible. Ay, no. Para 1937, pues corren a León Trotsky de París, pero había un trotskista en México muy influyente, que era Diego Rivera, y su esposa Frida Kahlo. Y él va con el presidente Lázaro Cárdenas y le dice: oye, ¿sabes qué? Fíjate que León Trotsky, pues ya ves, gran líder revolucionario, pues, ¿qué te parece si le damos asilo? Sí, dile que sí, que se venga. Y empiezan a criticar a Lázaro Cárdenas porque había muchos porque sentían que León Trotsky por algo lo estaba persiguiendo Stalin. Uh-huh. Claro. Para eso él acababa de escribir un libro que se llamaba La Revolución Traicionada. Era uno de sus... No me acuerdo en qué orden van todos los libros, pero para ese tiempo. Y bueno, a eso todavía no pasaba. En 1937 llega a México, llega a Coyoacán. En ese tiempo Coyoacán era como una especie de pueblo en las afueras de Ciudad de México, y ahorita pues ya está integrado a la mancha urbana. Claro. Y pues es recibido por Diego Rivera y por esta Frida Kahlo, de la cual se enamora León Trotsky. La ve, se le cae la baba: ay, esas cejotas que tienes, yo te las quito. Te las quito a mordidas. Esas cejotas que tienes, yo te las quito. Hombre, bien enamorado. Así es, amigos, tuvieran sus que ver. No más, cabrón. Entonces, pues se fueron a vivir a la casa de Diego Rivera y recibió muchísimas críticas Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas era trompudo, pero tenía muchos, y dijo: ¿qué les importa? Y algunos países: oigan, aquí se va a quedar. Que les valga verdolaga. Y le vamos a dar lo que necesite para que viva cómodamente. ¿Cómo ven? ¿Algún pedo? No, pues está bien, general, porque era general sí, Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Y sí imponía el don, ¿no? Sí. Y luego acababa de pasar en 1938, cuando la expropiación petrolera, o sea, el tipo... ¿No era 18? 1938. No, es 18 de marzo. 18 de marzo de 1938. Sí. Entonces el tipo era de huevitos, sí los tenía bien plantados, ¿no? Y aquí se va a quedar Trotsky, ¿cómo ven? Es mi invitado de honor, ¿cómo ven? ¿Algún pedo? Está bien, mi general. Y de hecho se parecía a Stalin físicamente, ¿no? Poquito Lázaro Cárdenas, se me figura poquito. ¿Sí? El bigotillo, la cara... Bueno, el bigote de Stalin era más ancho. Más ancho. No sé, se me figuran como el estilito. No se me figura nada. Pues pero bueno, en fin. Pues entonces, está ahí en 1937 y en 1938 organiza la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional ya está totalmente modificada, donde él habla sobre lo que empezó a hablar desde el principio, la revolución permanente y de la inutilidad del ¿cómo se llama? A la figura del culto a la figura. Ajá. Cosa que Stalin no. Pues le cayó el saco bien cabrón. No. Stalin y escribió un libro sobre Stalin que se lo pidieron en Estados Unidos, pero no lo alcanzó a concluir. Pero él, en un libro, en uno de sus libros, no me recuerdo cuál, no sé si La Revolución Traicionada, habla de que Stalin era un tipo grosero, perverso, de miras muy cortas. Y en 1939 se genera un convenio entre Hitler y Stalin. No, Trotsky casi se infartaba. Y entonces empezó a escribir muchos panfletos diciendo que en realidad era un agente de Hitler, era un sirviente. No dejaba de tirarle, entonces pues Stalin con mayor razón se lo quería descabechar, ¿no? Se genera la Cuarta Internacional, donde los grandes organizadores eran gringos. Vaya, curioso. O sea, realmente la gente más cercana a él eran gringos. Qué cura.
Y en 1939, pues lo corren de la casa de Diego Rivera porque pues le estaba pedaleando la bicicleta. Yo que te di asilo, mano, te Yo que te di asilo y con eso me pagas, cabrón, desgraciado. Echándote a Frida. Pues es que Frida quiso. ¿Qué hago yo? Se nos atoraron los bigotes. Ey, pues ¿qué hacemos? Le digo, ay, a mí el bigote se me atoró con sus cejas y dijimos, pues ya estamos aquí atorados. Y le seguimos. Y pinche Diego Rivera, pues ya lo que sea, estaba bien feyuco. Pero había una situación también. Él era bien pito suelto, cabrón. Sí, bastante. Entonces Frida Kahlo lo reclamaba. Sí. Y hay en la película de Frida que ¿Sale Salma Hayek? ¿De cuánto? ¿Hace unos 6, 7 años? Algo así. Por algo ahí, así. Sale Frida Kahlo, es esta... Salma Hayek. Salma Hayek y Diego Rivera es Alfred Molina. Y ella le reclama... No, perdón. Él le dice, pero ¿cómo me pusiste los cuernos con nuestro huésped? Y le sigue así. Ya, o sea, todo el mundo sabe, cabrón, hasta el cieguito que vende Soy el hazme reír. Y ella le dijo, acuérdate lo que tú me dijiste, es solo sexo. Entonces, o sea, le devolvió una de las frases que, ¡ay, pinche Diego! Ya supe que andas ahí con esta muchacha. Es solo sexo, es solo sexo. Ah, pues ella es solo sexo, güey. Che viejito le encanta cómo le hago los jales. Déjalo. Tiene su corazoncito. ¡Hijo de la señora! Ándale, qué bueno. Y lo corre. Pero, que quisiera hacer un pequeñísimo paréntesis sobre Frida Kahlo. Que no sé por qué últimamente, bueno, sí sé por qué, o sea, quieren como tener un ícono femenino mexicano y así, por eso se le ha dado como tanto impulso a Frida Kahlo, que se me hace bien, pero sí quisiera que fuéramos más objetivos con ella y con Diego Rivera, que eran unos tóxicos de la mierda, sí, o sea, sí. Nada de andar romantizando su historia de amor y que, ay, ella siempre tan enamorada de él y tantas obras y toda su arte inspirada en él. Ella era súper codependiente y su relación era enfermiza, era algo enfermiza. Era peor que Chernóbil esa cosa, entonces... No, también hay que romantizar las actitudes violentas porque por más artístico que suene eso, no está chido, amigos. Listo, fin del paréntesis. Ay, muchachos, tan traviesa, tan hablona de la gente. No, muy bien, gracias por el paréntesis. Entonces pues lo corren y se queda y le hacen casi una casa fortaleza en Coyoacán a León Trotsky y a su esposa Natalia. Entonces está viviendo ahí pues a gusto y tiene guardias gringos y tiene policía mexicana, o sea, realmente. Pero en una descuidada que se dieron por ahí y en mayo de 1940, fíjense nomás, era el segundo año de la Segunda Guerra Mundial. Pues estaba tan preocupado Trotsky que lo mandó matar como fuera, cabrón. Como fuera. O sea, oye, güey, la Segunda Guerra Mundial, tienes a las puertas a los nazis. ¡Maten a Trotsky! Ah, chingado. O sea, bueno. Pues, ¿esa es tu prioridad? Esa es tu prioridad, pues bueno. Entonces, lo manda a matar y como aquí tenía muchos adeptos el comunismo, entre ellos otro pintor, David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros se organiza con otro grupo de individuos y van y logran meterse a la casa porque se andan medios pedidos y ponen pedos a los guardias. No manches, ¿neta? Sí, justo yo ahorita iba a decir la broma, de seguro algún guardia fue por cervezas y valió más. Sí, así. Ay, México mágico. Entonces se plantan arriba de donde está viéndose la pareja de Trotsky y Natalia, y disparan 400, hacen 400 disparos y no aciertan ni uno solo. No manches, son Stormtroopers esos güeyes. Como que entre sueños escuchadas. Y fue Natalia la que despertó y lo empuja. ¿Qué traes? ¿Qué traes, vieja? ¿Por qué me tumbas a la cama? Oye, escucha. Empiezan a ver los disparos en las paredes. Y dijo, ¡ay, güey! Nos están disparando, cabrón. Pues entonces, ya algunas se recuperan los guardias y empiezan y los hacen huir. Bueno,
huyen, que no los hacen huir, porque... Y Trotsky bien contento dijo, ¡ay, cabrón! Que nos salvamos y la chingada, mira nomás. Pues no, vamos a tener que tener cuidado, porque estos güeyes, pues ya ve, y escribe un libro que dice, que se llama Stalin quiere mi muerte. Y él sabía que estaba sentenciado, que de algún momento o en alguna forma. Entonces, para esto Stalin, pues se encabrona, dice, ¿cómo no pudieron matarlo? Pues sí, güey, pues se pusieron bien pedos y parece una fiesta. Es más, di que no se mataron entre ellos, cabrón. Hijo de chingada. Bueno, uno sí se murió de congestión alcohólica. Necesitamos un asesino profesional. Entonces contratan, había en España, acababa de pasar la guerra civil, y había muchos comunistas y socialistas que habían salido, digamos, exiliados por la guerra civil española, y una mujer, no recuerdo su nombre, su hijo se llamaba Juan Mercader, bueno, ahorita me acuerdo bien del nombre. Mercader del Río, pues era un comunista convencido y era, pues, stalinista. Y llega a México, traía dinero, traía un buen coche, y se empieza a congraciarse con la secretaria de Trotsky, que se llama Silvia Legornov. Silvia, creo que sí. Y le dice, oye, y pues se presenta, ¿no? Pues mira, yo traigo este pasaporte belga como Frank Jackson, pero yo en realidad me llamo Jacques Marnard. Y ni un ni otro. Él se apellidaba Mercader. Ah, caray. Y era español, no era... Pero se empieza a congraciar con ella y ya se hace su amante y ya la lleva al trabajo en su carro, tan chula de carro. Luego pues en una ocasión, ¿con quién trabajas? No, porque León Trotsky, sí, he hablar con él. Como que sí, me suena. Le voy a presentar, mire, señor Trotsky, mi novio. Y la chica, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy Ramón Mercader, se llamaba Ramón. Soy Ramón Mercader del Río, mucho gusto en conocerlo, qué honor, ¿verdad? A mí también sí, ¿le gusta leer? Sí. Trotsky era lo primero que le estudiaba. Sí, he leído. Ni se imagina, cabrón. Todos los cuentos de Archie, Calimán, Condorito, todos me los sé. Entonces, bueno, Sangre de Campeón de Cuauhtémoc Sánchez. De Cuauhtémoc Sánchez, ándale. No. Carlos Cuauhtémoc. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, todos esos libros me los sé. La decisión de Chesido, ¿cómo se llama? Bueno, pinches libros de este cabrón. Pablo Coelho, todo también. Hola, Pablo Coelho, no, todos los he leído sobre sus aventuras en Arabia. Ay, güey. Bueno, sale. Ok. Entonces, Ramón Mercader empieza a hacer ya asiduamente a visitar ahí donde vive, a la casa de los Trotsky. Y en una ocasión llega y lo que él quería, quedar solo con Trotsky, y le dice, oiga, traigo un escrito que me gustaría que me lo revisara. Pues, pero para esto Trotsky no intuía, porque apareció de pronto y muy simpático. Es más, ya todos los guardias, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, mi Jacques Marnard, según esto, Marnard? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pásale, le decía el güero. Pásale, güero. Y la chica, ¿cómo estamos? Aquí, vengo por Silvia. Pásale. No se te antoja algo de... No, así la chica. Pues sí, no, ya había hecho... Siendo güerito se los ganó a todos. Sí, el güero. Pásale, güero. Y la chica. Y cuando está León Trotsky leyendo, este tipo saca de su abrigo un piolet. Que los argentinos... porque te voy a decir una cosa. Hay muchos autores argentinos que saben muchísimo sobre Trotsky, más que... Son más los argentinos que tienen información
sobre León Trotsky que te puedas imaginar. Órale. Muchísimo, muchísimo. Vaya. Inclusive hay un movimiento argentino del trotskismo que celebran, creo que anualmente, no estoy bien seguro, celebran sus congresos y todo eso. Vaya. Pues llega Ramón Mercader y le entierra un piolet. Un piolet es como una... los argentinos le dicen piqueta. Okay. Un piolet es una herramienta para el alpinismo. Entonces se le entierra aquí, casi en la frente, 7 centímetros, todo esto. Shit. Le penetra y no se muere, cabrón. Queda vivo y lo agarra y empieza a forcejear con él. Y llegan entonces con el ruido, llegan sus guardias y otras personas que estaban ahí, y empiezan a golpearlo y que todavía consciente Trotsky dice, no lo maten, necesitamos que hable. Entonces se levanta el nieto, Esteban Quito. No, Esteban Sedov, no, él era Volkov. Y le dice su abuela, porque él era el nieto, le dice, ¿sabes qué? Fue Frank. Para ella, Frank, porque pues dijo, ¿sabes qué? Aquí me llamo Frank. Fue Frank. Como diciendo, ya supimos quién es el asesino. Se lo llevan al hospital, pero al siguiente día muere. Wow. Muere y lo acompañan sus grandes adherentes gringos. Y al siguiente día lo sepultan. Y en ese tiempo, digamos que había unos 40 seguidores de Trotsky. O sea, no era un tipo así súper popularísimo, porque él nunca lo promovió. Pero hubo 300,000 asistentes a su funeral. 300,000. Sí, de 250,000 a 300,000 asistentes a su funeral. Y fue noticia de primera plana a nivel mundial, aunque estaba la Segunda Guerra Mundial. Trotsky es asesinado, ¿verdad? Y ya descubre que se llama Ramón Mercader, el asesino. Lo meten a la cárcel y purga 20 años. O sea, era lo máximo que se le podía dar a un asesino en ese tiempo. Es que ¿Sí? poquito. 20 años. ¿Por qué? En ese tiempo todavía era de pistolazos y todo eso. Entonces, pues sí, las leyes eran un poquito... Era como antes de que lo metimos a la cárcel. Lo meten a la cárcel y lo mandan a Lecumberri, el Palacio Negro. Sí. Que lo construyó Porfirio Díaz. Y ahí ya tenía, ya había un plan de Stalin para rescatarlo. Pero hay una descripción de qué se trataban de qué trataban de hacer para rescatarlo, pero no se logró. O sea, entonces ya en el 52 falleció ya Stalin. Él purgó su condena, sale en 1960, va a la Unión Soviética y lo condecoran, cabrón. Eso es algo que no me explico. O sea, si el mismo Nikita Khrushchev, cuando falleció Stalin, le tiró hasta que se hartó, que era un criminalísimo, que iban a tardar muchos años en hacer que se recuperara la Unión Soviética de las purgas, de la ruina y lo condecoran. Aparte, o sea, como si Trotsky fuera capitalista o algo así. A eso me refiero, o sea, como si fuera enemigo de la nación. ¿Qué? Él fue realmente el que logró la revolución, o sea, fue el artífice. El enemigo era Stalin, culeros. Es algo que digo yo, no chingue, no puede. Y se va a vivir a Cuba como un héroe también, o sea, qué chingón este Trotsky, qué bárbaro, qué bueno que hubo varios libros que escribió Trotsky, que a la fecha, hay uno que escribió un tipo que se llama John Davidson, que se llama El asesino obediente, se lo recomiendo, porque ve las cosas desde el punto de vista de Ramón Mercader. Ok. Desde cómo creció siéndose comunista y cómo estaba convencido de que Trotsky había que chingárselo y que pasara lo que pasara. Es más, él estaba casi convencido que lo iban a matar ahí.
No, hombre, y fue hasta condecorado. No, hombre, salió ganando. Entonces, así se llama El asesino obediente. Si tiene oportunidad, lo compran, lo leen. Si no, probablemente esté en estos audiolibros. Que no creo, porque es un tanto reciente ese libro, ¿eh? Órale. Entonces, fallece Trotsky, y con él fallece la verdadera revolución, porque él realmente quería que el del poder fuera el proletariado, no un criminalísimo que en todas partes había fotos, unas enormes mantas, en todo Stalin. Yo pienso que cometió 2 errores Trotsky para que esto sucediera. Una, subestimar a Stalin. O sea, una cosa que digas, chivato maleducado, ranchero, sí, güey, pero trae un pistolón de este vuelo, cabrón. Sí te puede matar. Así es. Y la otra es que odiaba tanto el culto a la imagen, que nunca se acercó a un buen grupo de personas o de líderes que lucharan por él y que lo defendieran. Sí, porque hasta cierto punto la humildad está bien, pero también tiene un poco su grado de utilidad, el claro, tener un poquito de ego, o no sé cómo llamarlo en ese sentido. Y sobre todo porque eres un líder, o sea, tendría que ver. No quiero que me anden diciendo mis gururas. No, güey, es que es necesario que te protejan. Ajá, ve el lado utilitario, no veas nada más ay, qué sangronada. Ajá, ¿te pasa algo? O sea, también, ¿cómo vas a hacer una base para cumplir lo que quieres hacer si andas de humilde todo el tiempo? Valioso, te necesitamos vivo, cabrón. Exacto. Entonces, yo pienso, para mí, esos fueron los 2 grandes errores de Trotsky. Subestimar y despreciar a Stalin, pero sin asumir que sí es cierto lo que tú digas, pero el tipo está armado y es cruel y es malvado, cabrón. Y la otra es, necesitamos que tengas un grupo que te proteja. Tú solo no puedes andar por el mundo llevando la revolución, queriendo llevar solamente tus palabras porque eres un gran orador y porque eres un individuo que limpiamente quiere que la gente mejore. Está bien eso, pero necesitamos, por eso eres valioso, necesitamos que te protejan. Así es. Entonces, pues, esto es León Trotsky, su vida, sus obras y mi admiración de mi parte por él. Estoy convencido, no creo, que la revolución rusa hubiera sido muy diferente haberse convertido en un pueblo esclavizado por sus líderes y sometido a las hambrunas, a la muerte, a muchas cosas a las que tenían derecho, porque quien llegó al poder simplemente no le importaba más que un bledo, quién moría o quién vivía. Le interesaba solamente el poder por el poder mismo. Exacto. Muchas gracias. Pues qué tema tan intrigante, tan interesante. Espero que, pues si no conocían esta historia, a lo mejor hayan cambiado un poco su percepción en general de la Revolución Rusa y del comunismo, porque sí es cierto, o sea, sí fue algo criminal, fue terrible. Parece como que pasaron de un demonio a otro cuando salieron del zarismo hacia el comunismo. Pobres rusos, la verdad, o sea, nadie salió ganando ahí. Ruso, o sea, sí, no pero salió. Ni cuánto que haya habido tantos muertos como los que hizo Stalin estando el zar. O sea, sí había muchos muertos, pero decenas de millones por el poder. O sea, este tipo no sé qué tenía en la cabeza. A ver, pero bueno, pues un tema amargo, pero sí, bastante interesante, la verdad. Espero que les haya gustado, que hayan llegado hasta acá. Si ya conocían o si no, si aprendieron algo nuevo, por favor háganoslo saber. Y ahorita vamos pasando rápidamente. Quiero hacer otro comentario, perdón, se me pasó. Dentro de las purgas, lo que hizo Stalin es acabar con las altas jerarquías del ejército rojo, porque el ejército rojo lo creó Trotsky y lo querían, le debían fidelidad. Entonces, imagínense, más del 70% de los mariscales de campo los mató Stalin. Mató a oficiales
en promedio un 80% de los oficiales. Esto quiere decir que por eso Rusia le estaban poniendo una batida cuando las invadió los nazis. No sabían ni pelear. Pues sí, no manches. Porque la gente valiosa para pelear se la había acabado. O sea, hasta en eso le hizo daño a Stalin. Estupideces, la neta. Matando a la gente que sabía, que tenía la estrategia en su cabeza, creados por Trotsky, solo por eso. Ese fue su pecado. Ay, cabrón. Pero bueno, entonces, a ver, pasemos a los saludos del día de hoy. El primero es para Claudia Oliva, que es de Lima, Perú. Dice que nos hemos convertido en su compañía en las mañanas, mientras cocina. Gracias, y se prepara Oliva para ir a trabajar. Qué chingón, aquí te saludamos. Saludos. Si estás escuchando también en la mañana, pues ojalá que tengas un bonito día. Y saludos a la hermana República de Perú, nuestros hermanos peruanos. Es correcto. El segundo es para Eduardo Hernández y su novia Nubia. Que ella se hizo fan primero y ahora él también lo es. Gracias, Nubia. Dice, gracias, Nubia. Somos 2 fanses, dicen. Qué chido. Gracias a los dos y gracias Nubia por recomendarnos con tu novio Eduardo. Y dice que le gusta aprender datos, aunque después se le olviden. Suele suceder, pero mire. Sí pasa y es como... Es más, muchos de mis amigos dicen, lo escucho, pero al rato se me olvida. ¿Cómo le haces para que se te quede en la cabeza? Ya les digo yo, no, mira, hay una vitamina. ¿De veras? No, claro que no. Claro que no. Esto es como el deporte. Es como el deporte. Si ya tu cuerpo está acostumbrado a hacer deporte, tu cuerpo ya tiene una disciplina para eso. Entonces el cerebro es igual. Si lo disciplinaste desde muy pequeño miren, les voy a dar un ejemplo. No crean que así de que se me queda en la cabeza de inmediato, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Natalia Sedova. Uh-huh. Natalia Sedova, pues le creo unas palabras que tengan que ver, o un conocido. Tengo una sobrina que se llama Natalia, entonces me acuerdo de mi sobrina, Natalia. Y Sedova, se me figura como que se dobla. Entonces, ya me imagino a Natalia así. Pues ya la memoricé. Es un sistema de mnemotecnia. Sí. Entonces, cada quien puede tener el suyo, pero, claro, y también otro puede ser leer el contexto, saberlo, y no aprenderse fechas ni nombres, nada. O sea. Que ese es más mi estilo. O sea, es que también igual es válido. No, o sea, porque no se aprendan ustedes datos y no se les queden en la memoria quiere decir que sean menos inteligentes o que estoy todo mal o estoy menso. No, es que nada de eso. Cada quien somos diferentes, nuestro cerebro trabaja diferente. Por eso hay diferentes tipos de aprendizaje. Pues quienes sí les gusta estar viendo, leer. Hay quienes tienen que escuchar y estar haciendo otra cosa mientras escuchan, porque si no hacen nada, solo se aburren y piensan otras cosas. Es que es muy diverso. Las maneras de aprender son muy diversas. Entonces, pues no se agüiten. O sea, a veces con que aprendan contextos generales Exacto. de la historia, ya es ganancia, ya es suficiente. Entonces no. Inclusive a mí se me olvida a veces dar unos datos y ya estás con ay, no diste dato. Por ejemplo, se me olvidó decirles que fue el 20 de agosto de 1940, cuando el atentado contra Trotsky, y falleció el 21 de agosto, o sea, el siguiente día. Hay veces que los datos así finos, por llamarlos, los paso porque lo importante es el hecho. Exacto. Sí, totalmente. Y bueno, entonces, el último saludo es para Michael Ortiz, que dice que escuchó 5 veces el del conflicto de Medio Oriente parte 3, que es el que acaba de salir. Sí lo vi. Y que pues, o sea, que muchas gracias por haber dado tanto contexto y que está esperando la parte 4. Entonces sí. Tus deseos serán cumplidos, Michael. Y por lo que me dices, va a ser súper, o sea, que va a ser de los mejores episodios, sí, ¿no? Sí. Ya es de los 80s a 2000, bueno, 90s. Es de los 90s a 2010 por ahí, y va a tener y está mucha carne para consumir. Intensity, amigos. Está muy intenso, así es. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos.
Gracias por escucharnos. No se olviden de dejarnos su like, de suscribirse, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer. Dejarnos sus comentarios, que acuérdense, siempre los estamos leyendo, a lo mejor aunque no les esté contestando ahorita tan rápido, pero sí los estoy leyendo, amigos. Es más, estos son puros comentarios de YouTube que no les he contestado, pero los estoy leyendo y precisamente por eso les estoy mandando saludos por aquí. También quería decirles que los mensajes de Facebook, fíjense que están muy raro Facebook de empresas. La plataforma es cero amigable para contestar mensajes. O sea, entonces muchas veces ni me va a llegar notificación de que me escribieron por Facebook o me dice, te llegó este mensaje y luego lo quiero abrir y luego dice, confirmar tu identidad, y le digo que sí soy yo y luego sale, ¡ay! Error de conexión. O sea, es chafísima, no sé por qué. Mark Zuckerberg, vamos a ir a Estados Unidos dentro de unos meses y ahí te vamos a ver las caras. Necesito respuestas. Sí. Seriamente contigo, como dijo Rubí, queremos respuestas. Sí, entonces les sugiero mejor que nos escriban por Instagram. Ahí sí es más fácil, que también es del Zuckerbolas, pero pero no sé por qué Facebook está tan chafa en ese sentido. Pero sí, acuérdense, entonces aquí siempre los estamos leyendo. Muchas gracias por todo, los queremos mucho. Ojalá les haya gustado. Y quien haya llegado hasta este punto, ¿qué emoji? Voy a poner un emoji de una carita donde está así, que se ¿sorprendida? Ve como sorprendida, con los ojos así muy abiertos, así. Ah, sí. No la que se le ven dientes, sino que nomás se ve la boca así. Ok. Muy bien. Pues aquí esperamos sus emojis en los comentarios. Compartan, los queremos. Los queremos mucho. Muchas gracias por Nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Hasta pronto. Pacoina noche. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.